pero también acá tenemos ponentes de la Facultad de Información y Comunicación. Bueno, son instituciones que tienen como foco de su estudio, de su trabajo, el lenguaje. Y uno tiende a pensar que el lenguaje está allá atrás y que de alguna manera tiene poco que ver con los fenómenos más recientes. Bueno, nada más alejado. Y el tema que hoy elegimos para presidir el Día del Idioma en el 2026 nos provoca a pensar ese vínculo. Ustedes van a escuchar a propósito de esta revolución que es la inteligencia artificial. Solamente quiero decirles que la inteligencia artificial tiene muy pocos años, no fue un descubrimiento que estuviera siendo previsible. Ustedes saben que hay think tanks en el mundo que estudian justamente las posibles innovaciones científicas y tecnológicas y que en ese sentido construyen de alguna manera un calendario posible. Bueno, ninguno de esos think tanks tenía la idea de esta revolución de la inteligencia artificial. Fue tal el impacto, conocido en buena medida por todos ustedes, que muchos de los estudiosos, de empresarios vinculados con el tema tecnológico, quisieron, en el momento de su revolución, hacer lo imposible de detener el flujo, detener la innovación que provocaba la inteligencia artificial. Bueno, fue absolutamente nulo. Tan nulo que hoy es lo que en aquel momento se llamaba ChatGPT, el número no recuerdo, pero hoy tiene una prolongación enorme, pero además este es un tema que ha entrado en la geopolítica mundial, hasta el punto de que China, inesperadamente, también saca su propuesta de inteligencia artificial y es un tema que tiene mucho que ver con el debate geopolítico que hoy marca nuestro presente. Le hemos propuesto a Karina Bonsever, que es académica de número de nuestra institución, que es experta en inteligencia artificial y que de alguna manera ha proyectado este tema como un tema absolutamente crucial para los análisis de nuestra academia, que el Día del Idioma en este año de 2026 estuviera focalizado en esta temática. Nos parecía que la Facultad de Ingeniería era un lugar muy apto y en verdad, viendo esta presencia, creo que esa visión es una visión correcta. Tina va a moderar esta actividad, que es una actividad que tenemos prevista más o menos para una hora. Van a ser ponencias contenidas en su tiempo, ya hemos trabajado sobre eso, pero luego también va a haber lugar para preguntas. Y quiero realmente promover que esa parte de las preguntas, de las intervenciones, al final, sea una parte fuerte. Entonces, sin más, simplemente para cumplir el protocolo de lo que es una sesión ordinaria de la Academia Nacional de Letras, nosotros cuando coinciden estas actividades, a comienzos del año nosotros tenemos actividades que son tradicionales. Por un lado tenemos el Día del Idioma, tenemos el Día del Libro y tenemos también el Día de la Poesía. El Día de la Poesía en marzo, el Día del Idioma en abril y el Día del Libro a finales de mayo. Son tres actividades que de alguna manera definen buena parte de nuestro rumbo. Bueno, yo creo que es muy señalado que hayamos elegido como temática el Día del Idioma, bueno,
este tema, inteligencia artificial y lenguaje. Bueno, los dejo entonces con Dina, que va a orientar este debate. Bien. Gracias. Bueno, muy bien. Es un gusto tenerlos acá. Yo quiero además agradecer a la Facultad de Ingeniería este precioso anfiteatro que nos ha prestado para el día de hoy. La dinámica va a ser que van a haber 4 presentaciones, la mía va a ser bastante corta, pero más que nada voy a estar organizando, arbitrando en los pasajes, pero de todos modos voy a hablar, me presento primeramente, yo soy Dina Monser, como ya dijo el presidente de la academia, soy miembro de la academia de letras y además soy docente de la Facultad de Ingeniería y docente durante muchos años de la Facultad de Ingeniería y ahora soy docente libre de la Facultad de Ingeniería. Trabajé siempre en el grupo de procesamiento de lenguaje natural del Instituto de Computación. Y es dentro de ese grupo que en realidad nos dedicamos a la inteligencia artificial desde hace muchos años, porque el procesamiento del lenguaje natural siempre fue una parte consensuada, aceptada de lo que es la inteligencia artificial. Y yo voy a hablar ahora, al principio, brevemente, sobre algún tema, que es estudio de la autoría de textos y que en realidad es un tema, voy a dar unas líneas simplemente, es un tema de larga data, pero que ha adquirido relevancia presente porque estamos en un momento en donde la inteligencia artificial compite perfectamente con los humanos en la generación de textos y por distintas razones, por ejemplo, en el ámbito educativo, donde la generación de textos es un instrumento de evaluación de los estudiantes, se hace absolutamente imprescindible muchas veces, o se buscan herramientas que permitan ayudar para determinar la autoría de un texto. En este momento, para ver si fue generada automáticamente por una IA o no, y antes, para resolver distintos tipos de problemas, por ejemplo, de lingüística forense, para determinar si un texto, por ejemplo, una carta, era una factible carta de un suicida. Esa era una aplicación. Y luego en deliberaciones para saber, esto voy a mencionar brevemente, hay un caso, se discutió si Shakespeare fue o no el autor de los textos, y bueno, se hicieron estudios de atribución de autoría en ese caso. Bueno, entonces empiezo con lo mío porque no me quiero brevemente, ¿qué es inteligencia artificial hoy? La inteligencia artificial fue cambiando a lo largo de la historia, empezó en la década de 50 con las primeras computadoras y el primer proyecto ya tenía una importante cuota de lenguaje. Claro. Se metió. Sí. Ah, más alto. A ver ahora. ¿Sí? Apagado. ¿Ahora? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Está bien? Bueno, de las primeras cosas de las primeras computadoras fue el tema de ver si se podía traducir automáticamente del ruso al inglés y del inglés al ruso en la época de la Guerra Fría. Y se hicieron unos proyectos donde lo máximo que se llegó a hacer es un diccionario bilingüe
que se introdujeron los datos en una computadora, entonces se traducía palabra a palabra, ¿no? Eso es algo muy evidente. Y bueno, con el transcurso el proyecto se abandonó, pasaron más de 50 años, en el interín, en inteligencia artificial, se hicieron diversas cosas, como por ejemplo, aprender a ganarle a los humanos en ajedrez. En ajedrez fue un famoso partido de una máquina de IBM llamada Deep Blue, en el 96 por ahí, que le ganó a Kasparov, que venía siendo durante muchísimos años el campeón mundial de ajedrez. Y lo de Go fue AlphaGo, que fue un proyecto de Google, en el 2016, que le ganó a un jugador, al campeón mundial de Go, un coreano. Bueno, a diferencia de ese tipo de habilidades que fueron consideradas muy prototípicas de la inteligencia humana, el jugador de ajedrez que le ganaba a todo el mundo era un genio o algo así, ¿no? Y el de Go también. La máquina logró hacer eso antes de hacer cosas que a la gente le resultan fáciles. Incluso los animales, con el tema de la percepción y la vista, a la máquina reconocer los objetos visuales le costó muchísimo. Bueno, y reconocer y generar lenguaje fluido es algo que es la última revolución de la inteligencia artificial con los grandes modelos de lenguaje, donde un poco increíblemente, con la tecnología de consumir muchísimo texto, miles de millones de palabras, y optimizar, de acuerdo a eso que se consume, una distribución de probabilidad de cuál es la próxima palabra que viene, eso es lo que se llama la inteligencia artificial generativa. Con eso se generó un programa de computadora, el GPT Generative Pre-trained, ¿no me acuerdo? Transform, ahí está. Que es el tipo de red neuronal, que es el modelo de aprendizaje automático que está en la arquitectura de esa máquina. Con eso se genera un lenguaje fluido increíblemente relevante, contesta cosas, lo cual da para pensar a la gente que piensa en qué es el lenguaje, qué es la facultad del lenguaje, y ahí aporta como una cuota de, bueno, hay mucho de simulación, hay mucho de copia, no sé, da para discurrir un rato, pero yo no voy a seguir hablando de esto. Me voy a concentrar en una aplicación concreta, que es la que dije al principio, que es, bueno, tenemos textos, ¿quién es el autor? Y, por ejemplo, algo del tipo, si mis textos son esos dos muy conocidos, entonces tengo software, el primer texto es la primera frase de un libro muy famoso, En un lugar de la Mancha, su nombre, quiero acordarme, y el segundo es traducido al inglés, también muy famoso, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La inteligencia artificial que hace eso detecta cosas como una estructura característica, por ejemplo, en el segundo ejemplo, una estructura tesis-antítesis, que muchas veces se repite y le da una carencia especial a los textos, un patrón rítmico. Y bueno, y con métodos probabilistas, podemos decir que el primer texto de Cervantes, el segundo de Dickens. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la atribución de autoría? Análisis de frecuencia léxica. Hay métodos que son como que muy elementales,
aviso que son previos a los grandes modelos. Vienen de un poco antes, porque además nosotros en el grupo de procesamiento del lenguaje natural consideramos que hay una línea continua donde de algún modo finalmente se llegó a los grandes modelos, no se llegó de la nada, hubo una continuidad, ¿no? Bueno, y con una de las características que se usa para la atribución de autoría es tomar, imagínense un escenario donde tengo textos de distintos autores, y si tengo muchos de los distintos autores de cada uno de ellos, mejor. Entonces cuento, digo, los ordeno, me fijo cuántas palabras tienen. Los ordeno por descendente, por frecuencia de las palabras. Las que van primero son las palabras más frecuentes. Esas palabras son las palabras que no quieren decir nada muy concreto. Son las palabras gramaticales, las palabras funcionales. La palabra más frecuente del inglés es el artículo definido de, y del español la verdad que no me acuerdo, pero hay de ese tipo. La preposición de, o el artículo la, o el. Entonces, en el caso del análisis de palabras más o menos usadas por autor, experimentalmente, a principios de los 90, se encontró que si yo me quedo con las 100 palabras más frecuentes y comparo para distintos autores los órdenes de esas palabras en cuanto a frecuencia, aparece como una especie de huella digital del autor. Eso se llamó venta de burros, Burroughs era el señor que lo inventó, que me permite diferenciar textos. O sea, es algo que un poco inconscientemente la gente no piensa, es como una marca, un espectro que va dejando el texto y que sirvió para diferenciar. Entonces, bueno, eso es la de las palabras más o menos usadas por autor. Otra cosa que se midió, se escribe con oraciones largas o cortas. Hay escritores que escriben con oraciones terriblemente largas, por ejemplo Marcel Proust, es muy prototípico, pero también una mexicana que se llama Fernanda Melchor, y hay otros, y hay otros que escriben con oraciones muy cortitas. Hay unos que usan mucha puntuación, otros. Digo, todas las características más, como a veces le puede parecer a uno irrelevante el texto, que no llegan al contenido léxico, han servido para diferenciar. Entonces, cuestiones de frecuencia léxica, patrones sintácticos, estructuras gramaticales preferidas, si hay, por ejemplo, muchos terminamientos de paréntesis, ese es un caso de Proust, el uso de paréntesis, texto muy estructurado o poco, citas directas, hay muchas cosas para ver de la parte formal del texto. El orden de palabras característico, el orden es una parte de sintaxis también. Bueno, salía colado. Atribución de autoría, otra de las características que se usa es algo más elaborado, como el uso de metáforas, que es más difícil de detectar,
tipo de registros lingüísticos en el que se instala el texto, marcadores temporales, bueno, y otros, y cosas de ese tipo. Entonces, algo interesante con esto del análisis literario es que puede parecer un poco trivial, a veces, bueno, eso me siento con las palabritas y cosas, que en realidad es interesante y es relevante cuando uno tiene muchos textos que atraviesan periodos largos, o ya sea de un autor o textos escritos de hace muchos siglos, ¿no? De distintos autores. Y ahí pueden aparecer cosas interesantes. El tema de hacer el procesamiento lingüístico automático de textos con el objetivo de análisis literario puede servir muchas veces, si tengo suficientes datos, para encontrar características no visibles a simple vista. Eso es un poco también lo que pasa. Otra cosa importante e interesante que se puede hacer es correlacionar estas características formales de los textos con metadatos sobre los textos. Bueno, ¿de dónde es este autor? Con juicios de lectores. Entonces, cuando el lector encuentra que se maneja muy bien la expectativa, el suspenso, o que hay como una inmersión en la obra, bueno, ¿qué características formales tienen los textos que promueven esas consecuencias en los lectores? Bueno, hay unos casos bastante famosos, no sé si ustedes conocen el tema de Elena Ferrante, mi amiga estupenda, ¿no? Mi amiga estupenda, escribió 4 libros sobre la historia de una familia napolitana y 2 amigas, y era un personaje que no se conocía públicamente, que no se presentaba públicamente, entonces empezó a conjeturar que no existía, que no era ella, etc. Y finalmente se hicieron estudios, eso fue en el 2016, se hicieron estudios y se encontró que Domenico Scarnone, que es otro escritor italiano, se encontró que él era en realidad el autor. En realidad, aparentemente la esposa de Domenico Scarnone, que era traductora y también escribía, es la que finalmente se cree que es la autora de libros, además firmados por Domenico Scarnone. Pero bueno, eso sería un caso, digamos, de éxito. También identificar escribas de textos anónimos medievales que no se sabía quiénes eran, pero se sabía que era el mismo que había escrito algunos. Y otro caso, la disputa de las obras de Shakespeare, se hizo un análisis computacional. Esto duró varios siglos, porque el tema con Shakespeare era de un medio humilde y que no tenía una instrucción formal, no tenía muchos recursos, entonces se postulaba, se hipotetizaba que bueno, que no podría haber escrito lo que escribió. Y ahí tienen los estudios. Bueno, la otra parte de estudiar los textos desde un punto de vista formal, así, es la lingüística forense, donde se aplican estos métodos también, por ejemplo, algunos métodos estadísticos, análisis de eneagramas. Eneagramas son sucesiones de palabras, un digrama es una sucesión de 2 palabras, un digrama son 3 palabras, y así sucesivamente. Y bueno, y con ese tipo, representando el texto por el conjunto de sus digramas, por ejemplo, tengo otra visión del texto de repente más completa que con el conjunto de sus palabras.
Bueno, actualmente estamos en un momento donde sigue siendo de interés la determinación de autoría. Se ha trabajado, hay muchos textos muy cortos y eso hace, y muchos autores en la vuelta, eso sería el caso de los estudiantes, por ejemplo, eso hace que resulte más difícil. También hay autores o máquinas que imitan a propósito estilos, los modelos imitan estilos, yo les voy a decir escribir esta cosa, como fulanito. Otra innovación por la última tecnología es trabajar directamente con embeddings en los algoritmos formales de determinación. Los embeddings son vectores que representan palabras de acuerdo a los contextos en los que ocurren. Una propiedad de los embeddings es que me sirve para comparar por similitudes. Entonces, eso es útil para generar la probabilidad de ocurrencia de una palabra en un texto. Muy bien. Y nada, y la innovación, la novedad es, tenemos un nuevo jugador en la cancha, que son los modelos. Entonces ahora los métodos de determinación de autoría tienen además que determinar un texto que es generado por IA o no. Y ahora, gracias, que se me había ido para allá. Y ahora la próxima oradora es Ayala Rosada, la doctora Ayala Rosada, que es docente del Instituto de Computación, dirige actualmente el grupo de procesamiento de lenguaje natural, tiene una extensa trayectoria, publicaciones, proyectos, etc. Y ella, en realidad, lo que va a presentar es el grupo actual de procesamiento de lenguaje natural y sus principales actividades. Hola. Bueno, mi nombre es Ayala. Yo en este momento soy la responsable del grupo Procesamiento del Lenguaje Natural, que es el grupo donde trabajo ya un montón de años en la facultad. Fui la creadora del grupo y de hecho estuvimos haciendo cuentas hace poco y suponemos que estamos cumpliendo 35 años como grupo, así que este es un año importante para nosotros. El grupo es parte del Instituto de Computación de esta facultad y lo que voy a contar es un pantallazo de algunas de las líneas de trabajo que tenemos y en las que trabajamos en realidad desde hace muchos años. Bueno, estos somos nosotros, es un grupo grande en este momento, faltan fotos, nos deben fotos, algunos chicos del grupo. Solo contarles que hasta hace no mucho tiempo, ay, perdón, algunos quedaron cortadas, perdón, no sé qué dice. Hasta hace poquito tiempo éramos más o menos la mitad, hasta hace un año y poquito. Y después se sumaron un montón de docentes nuevos, muy jóvenes, con muchas ganas de trabajar en esta área, lo cual nos alegra un montón. Y bueno, y además de trabajar y eso, también a veces nos juntamos, charlamos,
y creo que en general la pasamos bien, también cuando trabajamos. Bueno, ¿qué hacemos en procesamiento de lenguaje natural? Nos interesa investigar algo así como lo que dice ahí, cómo las computadoras pueden entender y escribir las lenguas que hablan los humanos. Hasta hace, no sé, 4 años, esto era todo una cosa complicada de hacer, un misterio y algo que íbamos tratando de resolver de a poco y lo que íbamos avanzando a lo largo de los años. Nosotros como grupo chiquito en Uruguay, pero todo el mundo del PLN, el mundo académico del PLN también. Y bueno, y ahora parece algo como bastante trivial, ¿no? Todos nos sentamos y hablamos con una computadora como si nada, y eso nos pasa desde hace muy poquitos años. Bueno, igual seguimos teniendo un montón de trabajo, por suerte, algunas cosas que hacemos o que tienen que ver con nuestra área, traducción automática, responder preguntas en lenguaje natural, o sea, en lenguaje humano. Tenemos algo relacionado con videojuegos también. Estamos trabajando en el grupo, algunos compañeros del grupo, en el procesamiento de lengua de señas uruguaya. También tenemos todo un área de aplicaciones a la enseñanza. Y bueno, estamos trabajando además para el español, algo que hemos hecho para el inglés, hace muchos años también para el francés, últimamente bastante para el guaraní, que es una lengua para la que hay muy poquitos avances, muy poquitos recursos para hacer procesamiento automático. Y también hicimos hace poquito un trabajo de fin de carrera con un estudiante sobre el portuñol, porque él era de la frontera, le interesaba especialmente, y la verdad que puede llegar a ser una línea nueva de trabajo, muy interesante. Bueno, algunas líneas, ahora voy a contar un poquito más sobre algunas. Por ejemplo, esto que le llamamos PLN para la enseñanza de lenguas, es una línea de trabajo muy linda en la que estamos trabajando con ANEP, con políticas lingüísticas de ANEP. En esto trabajamos con lingüistas, en particular lingüistas que están especializados en enseñanza de lenguas, y de inglés en particular, digo claro, porque realmente son aplicaciones en las que necesitamos muchísimo la integración con conocimientos, ¿no?, de lingüistas en este caso y de otras disciplinas en otros casos. Algo que hicimos en este marco es una plataforma con actividades educativas, la mayoría son juegos pensados para enseñanza de inglés. Y una parte muy linda de este trabajo es que tiene mucha extensión y hemos ido a muchas escuelas, está pensado más que nada para la enseñanza de inglés en el medio rural. Y bueno, vamos a la escuela con nuestras aplicaciones y nuestros juegos, y la verdad que con los niños y las niñas que vienen, con los que hemos interactuado en estas visitas, siempre estuvo muy linda la actividad, porque les gusta un montón y se concentran un montón y nos prestan un montón de atención, y uno va pensando, ay, ¿cómo voy a hacer con todos estos niños? Pero la verdad que se portan mal. Bueno, otras cosas vinculadas a la enseñanza, estuvimos trabajando bastante en proyectos sobre la viabilidad de tener chatbots educativos también para práctica en inglés, y alguna otra línea es corrección automática de trabajos de niños también en inglés, pensando, bueno, un poco son necesidades algunas que nos han venido desde el sistema educativo, por ejemplo, las pruebas evaluaciones masivas que se hacen y que hay que corregir a gran escala, y bueno, a veces una primera corrección automática puede ayudar a tener un primer pantallazo. Bueno, otra línea, contaba hoy, algo que llamamos procesamiento de lenguas de bajos recursos en el sentido de bajos recursos informáticos para hacer procesamientos automáticos, ¿no? Como les decía, hemos tenido trabajos para el guaraní, para la lengua de señas, eso del portuñol. Algo interesante para contar es que cuando en el grupo se empezó a trabajar con el guaraní, el traductor de Google, por ejemplo, no tenía la opción de traducir español-guaraní, ¿no? Y un compañero se puso un corpus bilingüe, con textos en guaraní, textos en español, y ya empezó a hacer algunos experimentos y llegó a tener un traductor. Y bueno, ahí cuando él estaba avanzando en su investigación, apareció el traductor de Google, de español-guaraní, pero bueno, igual en algunas cosas le iba mejor a la gente de nuestro grupo que a Google hasta cierto momento. Y bueno, son lenguas para las cuales, por ejemplo, el guaraní, si uno quiere usar ChatGPT y preguntarle cosas en guaraní, o hacerlo hablar en guaraní, o hablarle en guaraní,
se van a encontrar, yo no lo pruebo porque no entiendo nada de guaraní y es un idioma súper difícil, pero para alguien que sabe, creo que rápidamente se nota la enorme diferencia, ¿no? en las capacidades de estas herramientas con distintas lenguas, ¿no? En español anda todo muy bien, en inglés ni hablar, pero ya si nos vamos a otras lenguas menos habladas en el mundo, es bastante grande la diferencia y estamos bastante lejos de que esas herramientas funcionen bien. Bueno, otra línea en la que trabajamos mucho en el grupo es el análisis de subjetividad. Trabajamos mucho en análisis de sentimiento, de detectar emociones. Algo de detección de odio, que hace un par de años cuando hicimos el Día del Idioma también en la Facultad de Ingeniería hablamos de eso, no nos olvidamos de ponerlo, pero fue una de las líneas en esto de la subjetividad. Y trabajamos mucho con detección de humor y procesamiento del humor, porque bueno, además de ser interesante, termina siendo un trabajo divertido, ¿no? O sea, a veces nos pasamos horas leyendo chistes porque tenemos que trabajar y armar nuestros corpus de chistes y bueno, es como, son momentos de distensión en el trabajo. Y bueno, antes trabajamos más que nada con detectar si algo es humor o no, trabajamos mucho con tweets, ni leí lo que decía ese tweet, espero que sea algo, no sé si es un chiste, pero no es nada terrible. También intentamos hacer algo de decir qué tan gracioso es un chiste. Y ahora estamos trabajando en generar humor, porque ahora estamos en una era en la que podemos intentar generar humor. Y bueno, por ahora viene siendo un poco desastroso, creo, ¿no? El resultado, las computadoras generando humor por ahora son bastante malas. Bueno, también hemos trabajado, y esto con compañeros de la Facultad de Ingeniería de otros institutos, también con investigadores de otras facultades, también con organizaciones sociales, en el procesamiento de los archivos del pasado reciente. Acá hay un montón de cosas para hacer desde el procesamiento del lenguaje natural, porque bueno, la idea es extraer información de todos esos archivos que tienen texto, tienen datos, tienen información de todo tipo. Y bueno, hay un montón de obstáculos, empezando porque todos los archivos están en formato de imagen, hay que convertir las imágenes en texto y ese paso es muy difícil porque las imágenes están en muy mal estado, están escritas a máquina, con máquinas antiguas, a veces están muy borroneadas, a veces hay manchas, hay sellos, hay partes manuscritas, hay fichas, hay texto, hay formularios, entonces hay todo un trabajo ahí de lograr, primero que nada, sacar el texto y después todo el trabajo de procesar ese texto. Bueno, es un proyecto súper interesante y bueno, no se termina nunca porque hay un montón para hacer. También trabajamos mucho procesando prensa, traer opiniones de la prensa, quiénes opinan, de qué temas se opina en la prensa, bueno, tópicos, ¿no? De qué temas se está hablando en general en la prensa. Tuvimos un trabajo que estuvo muy interesante de detección de clickbait, que también tiene que ver con prensa. Y relacionado con todo esto, estuvimos trabajando en el entrenamiento de un modelo de lenguaje específico para la prensa uruguaya. Y entrenamos un modelo solamente con noticias de prensa uruguaya. No es un modelo tipo GPT generativo, pero es de la misma familia, pero que funciona un poquito distinto. Y una de las cosas que se hace con ese modelo para ver que también funciona es darle una oración y enmascarar una palabra, ocultar una palabra. El modelo tiene que predecir qué palabra va ahí. Y bueno, un ejemplo como desde que el carnaval volvió tras la pandemia, solo una obtuvo el primer premio y fue Asaltantes con Patente. Lo probamos con 3 modelos, el nuestro, que se llama Roberta, y otros que son genéricos del español en general. Y bueno, el nuestro predice murga, como esperábamos, porque es la palabra que va ahí, y los otros predicen otras cosas, ¿no? Persona, empresa, porque bueno, la murga no es algo que esté muy presente en esos enormes corpus con los que se entrenaron esos otros modelos. En cambio, en el nuestro, que es de prensa en español. Bueno, termino por acá. Acá hay otros ejemplos muy lindos de este modelo de prensa. Este es el QR que no lo probé, pero debería llevarlos a la página de nuestro grupo. Esas son todas formas de contactarnos. Si quieren preguntarnos algo, pedirnos algo o acercarse para hacer algo con nosotros.
Y bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, muy bien, yo que estoy haciendo las presentaciones, ahora Soledad Álvarez, de la Facultad de Información y Comunicación, profesora adjunta, y estudiante del doctorado en lingüística, les va a hablar de temas, no recuerdo el título exacto, pero es lenguaje claro, a ver. Ahí está. Simplificación textual automática para la accesibilidad. Lectura fácil, lenguaje claro e inteligencia artificial. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, bueno, un placer para mí participar de esta celebración del Día del Idioma. Bueno, ya les contaba, ¿se escucha bien, no? Sí. Ya les contaba a Dina que soy docente de la Facultad de Información y Comunicación y además integrante del Núcleo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad, NICA, del espacio interdisciplinario. Y bueno, lo que me propongo para esta presentación es compartirles una parte de mi trabajo doctoral, del proyecto de investigación que estoy realizando para el doctorado en Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que estoy realizando bajo la tutoría de las doctoras Virginia Bertolotti, que está por aquí en la audiencia, y de Ayala Rosá, a quien ya tuvieron el placer de escuchar. Y bueno, contarles que mi proyecto se sitúa en el campo de la simplificación textual automática con foco en la accesibilidad cognitiva a los textos escritos. Sí, y bueno, un poquito, muy rápido, quiero intentar hacer estas tres cosas, que es, bueno, acercarnos un poco y contarles un poquito de este campo de la simplificación textual y particularmente su cruce con la accesibilidad y el procesamiento del lenguaje natural. Comentar muy brevemente algunos de los desafíos actuales del campo y mostrarles un poquito del trabajo empírico que estoy realizando. Veremos si lo logro. La simplificación textual es un campo de estudio interdisciplinar, ¿sí?, que se propone, que tiene como objetivo reducir la complejidad lingüística de los textos en sus diferentes niveles, ortotipográfico, léxico, morfosintáctico, discursivo, sin perder el contenido y el significado original. Y es un campo que atrae la atención de disciplinas diversas y porque toca cuestiones teóricas y aplicadas del lenguaje, la cognición, la lectura, el procesamiento, y entonces interesa a la psicología, a la lingüística, a la traducción, al procesamiento del lenguaje natural, a los estudios de accesibilidad. Y pensando específicamente, yo no sé si se escucha bien porque siento que en el momento me voy, ¿no? ¿Está bien? Bien. Cualquier cosa me hacen. Y empezando justamente por la accesibilidad y más específicamente por la accesibilidad cognitiva, esta engloba todas aquellas interacciones y apoyos que permiten a una persona, independientemente de sus características neurobiológicas o socioculturales, comprender de manera satisfactoria el significado global y las intenciones comunicativas de los textos que lee. Y seguro todos aquí podemos pensar en colectivos o en prácticas de lectura, ¿sí?, en las que los textos presentan obstáculos, ¿sí?, por demandar demasiado esfuerzo para su comprensión. ¿Sí? Si pensamos en colectivo, podemos nombrar, no sé, el colectivo de personas con discapacidad intelectual, o personas con afasia, o personas migrantes, hablantes de una segunda lengua, o personas con baja alfabetización, por mencionar algunos ejemplos, pero también cualquier persona frente a textos de determinados dominios especializados, como son el médico o el legal, o cualquiera de nosotros frente a una situación de estrés, podemos encontrar obstáculos, ¿sí?, para la comprensión de los textos. Y en este marco, la lectura fácil y el lenguaje claro son dos de las herramientas de apoyo a la accesibilidad cognitiva que han sido englobadas en lo que se conoce como variedades fáciles de comprender. ¿Sí? No me voy a centrar aquí en las diferencias, tienen diferencias de origen y también un poco en los lectores principales a quienes se dirigen, pero tanto eso de lado, ambas tienen en común, ¿sí?, que buscan redactar o adaptar textos de forma tal que no supongan un alto esfuerzo cognitivo, sino que resulten fáciles de comprender. Y para ello se apoyan en una serie de lineamientos de redacción o adaptación que han sido recogidos en diversas normas. Tenemos una norma UNIT acá en Uruguay y en diversas publicaciones. Por ejemplo, para un poco por si no conocen, este alineamiento, por ejemplo, orienta la selección léxica y
el uso de léxico de alta frecuencia o la estructura morfosintáctica, y por ejemplo desaconsejan el uso de determinadas estructuras sintácticas, como pueden ser las oraciones pasivas, también cómo deben ser la parte estilística discursiva de los textos, y también la maquetación y el diseño visual, el uso de tipografías, colores espaciados, interlineados, o la incorporación de imágenes y pictogramas para apoyar la comprensión. Una cosa que es importante, que me gustaría señalar, es que simplificar texto no supone solo suprimir, no supone solo sacar, sino muchas veces agregar, ¿sí? Porque también a veces los textos agregan glosas, contextualizaciones o explicitaciones que favorecen la comprensión de los textos. Teniendo todo esto en mente, todo lo que acabo de decir, la redacción o adaptación de textos en lectura fácil o en lenguaje claro son procesos multidimensionales, extremadamente complejos y costosos, tanto en términos de tiempo como de recursos humanos, y esto ha llevado justamente a que se plantee la pregunta de si puede ayudar, si las herramientas de procesamiento del lenguaje natural pueden ayudar en esta tarea. ¿Sí? Hoy Yadina me allanaba el camino y mencionaba los grandes modelos de lenguaje. Yo solo voy a decir esto, que sabemos que han sido entrenados en inmensa cantidad de textos que le dan una representación general del lenguaje que hace posible que puedan desempeñar diversas tareas del lenguaje sin un entrenamiento específico para cada una de ellas. Entonces, es una pregunta de investigación relevante si pueden estos grandes modelos del lenguaje crear o adaptar textos a estas variedades accesibles. ¿Sí? ¿Cuáles de los lineamientos respetan las simplificaciones automáticas? ¿Cuáles no? ¿Sí? ¿Qué obstáculos, errores, limitaciones se presentan en las simplificaciones automáticas? Estas son algunas de las preguntas del campo y de las que también estoy intentando aportar desde mi proyecto de investigación. Muy rápido para poder llegar. Uno de los grandes desafíos del área tiene que ver con los corpus, ya Liara mencionaba esto de los recursos, y cuando hablamos de corpus en este caso estamos pensando en corpus paralelos, o sea, corpus que tengan las versiones originales de los textos con sus correspondientes adaptaciones que son necesarios tanto para entrenar como para evaluar estos sistemas. ¿Sí? Como se imaginarán, la mayoría de estos recursos, y que tiene más es el inglés, también tiene los de mayor tamaño, pero en los últimos años hay cada vez más recursos disponibles para el español y también en ámbitos y géneros diversos, como por ejemplo el corpus Simple XT para noticias periodísticas, para textos educativos Newsela, para ámbitos especializados como el jurídico, el administrativo o el legal, el corpus LegalX o Lenguas Claro o Lequia LF, también para el ámbito médico hay un corpus que es Claramed, o incluso para el ámbito financiero el corpus Feynman. ¿Sí? Y otro de los desafíos del campo, que se va a vincular mucho con lo que les voy a mostrar de mi trabajo, es el desafío de la evaluación. ¿Sí? ¿Cómo se evalúan las simplificaciones automáticas generadas? ¿Sí? Esto es sumamente complejo y uno de los motivos por los cuales es complejo es que no hay una única simplificación correcta. ¿Sí? A diferencia de otras tareas, no tenemos una simplificación ideal contra la cual contrastar, ¿sí? Sino que un mismo texto puede tener diversas simplificaciones válidas, dependiendo de otras cosas, de para quién lo estoy simplificando, para quién lo estoy adaptando, para qué contexto de lectura, con qué objetivos. ¿Sí? Eso complejiza bastante. Se han usado diferentes métricas automáticas, ¿sí? Que capturan distintos aspectos de los textos simplificados, eso vamos a ir viendo alguna cosa, y de hecho muchas de estas métricas no tienen a veces buena correlación con la valoración humana. ¿Sí? De hecho, podemos decir que conviven como tres grandes formas de evaluar las simplificaciones automáticas. Una son los índices de lecturabilidad, que algunos de los más conocidos para el español son, bueno, Fernández Huerta, Strix Pasos y Gutiérrez Polini. Estos son fórmulas, ¿sí? Que lo que buscan es estimar cuán fácil de leer es un texto en base a variables como la cantidad de palabras, la longitud de las palabras, o cuántas sílabas tienen las palabras, la longitud de los enunciados. Como se podrán imaginar, tienen como ventaja que son bastante fáciles de calcular y permiten comparar rápidamente los textos, pero se les escapa, o sea, no pueden dar cuenta de otra gran cantidad de factores que inciden en la facilidad o complejidad de lectura de los textos. Específicamente dentro del campo de la simplificación, hay una métrica que se usa mucho, que es SARI o DESARI, según se aplica a nivel oracional, SARI o DESARI a nivel textual. Esta además lo que incorpora es que pone el foco en el contraste entre las adaptaciones
automáticas, la adaptación humana y el original, viendo las operaciones de simplificación. Contrasta esos modelos y dice, a ver, en cuánto coinciden en lo que conservan, cuánto coinciden en lo que eliminan y cuánto coinciden en lo que agregan, ¿sí? Es como lo que está mirando la métrica. Cuánto coinciden las adaptaciones automáticas con el modelo humano de referencia en términos de lo que se agrega al texto, de lo que se saca del texto, ¿sí? Y de lo que se conserva del texto. Y finalmente está la evaluación humana, que se considera absolutamente indispensable tanto por parte de especialistas en lectura fácil, en lenguaje claro, como por parte de los lectores destinatarios de los textos. En lo que resta, voy a contarles un poquito de lo que estoy haciendo. Yo estoy trabajando actualmente porque hay una ausencia total de corpus nacionales, por lo menos hasta ahora, para esta tarea. Estoy trabajando con un corpus de unos investigadores españoles, entre los que se encuentra Horacio Sagión, que es el corpus Simple XT, que es un corpus que tiene 200 noticias periodísticas con sus correspondientes adaptaciones a lectura fácil, creadas manualmente, ¿sí? Por expertos en lectura fácil y dirigidas al colectivo de personas con discapacidad intelectual. Y yo estoy trabajando con un subcorpus de ese corpus mayor de 20 noticias periodísticas distribuidas en 5 de tipo cultural, son 5 sociales, 5 internacionales y 5 nacionales. ¿Sí? Está ahí la referencia de trabajo de Sagión. Y lo que hice con esta fue generar, o sea, tengo las originales, las humanas, y para cada una de estas 20 generé 3 simplificaciones a lectura fácil con 3 diseños de instrucciones diferentes. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque hoy en día se sabe que los grandes modelos de lenguaje son altamente sensibles al tipo de instrucciones que se utilizan y que un cambio en el diseño de instrucciones puede dar un lugar a una mejora en el rendimiento de los modelos. Y hoy en día no hay una respuesta dentro del campo de la simplificación textual automática a cuál es la mejor prompt, ¿sí? Cuál es la mejor instrucción para pedir esta tarea. Entonces la idea es testear cuál parece funcionar mejor. Estoy testeando 3 diseños diferentes, uno que podemos llamar como el prompt simple, el 1, le voy a decir de ahora en más, que simplemente se le asigna al modelo un rol, sos un especialista en adaptación de textos a lectura fácil, y se le pide la tarea directamente diciéndole para el colectivo para el que debe simplificar los textos. ¿Ya me quedan 2 minutos en mis 20? Me muero, volví a toda velocidad. Un prompt con ejemplos, ¿sí? Que se puede denominar Fusion, en el que además de asignársele el rol e indicarle los destinatarios concretos, se le dan 2 ejemplos de 2 textos originales con sus correspondientes adaptaciones por humanos para que sea como modelo. Y finalmente un prompt con lineamientos, se le asigna el rol, la tarea para qué destinatarios y se le agregan lineamientos sintácticos, estilísticos, discursivos y léxicos que deben cumplir las simplificaciones generadas. ¿Sí? Con estos generé, entonces tengo un corpus ahora de 100 documentos, los originales, las adaptaciones humanas y las 20 de cada tipo automáticas, y pasé al momento de la evaluación que, como en el propio campo, está siendo multidimensional. Empezando por lo primero que les contaba, en cuanto a los índices de lecturabilidad o las estadísticas descriptivas básicas de los textos, todas las adaptaciones parecen mejorar la lecturabilidad según estos índices. En pantalla está recogido el Fernández Huerta, ¿sí? Que aumenta en un promedio de 28 puntos en el caso de las del tipo 1, 26 tipo 2, 24,5 en el caso de la adaptación humana y 3, 22,6. Todas las adaptaciones disminuyen la cantidad de palabras, todas las adaptaciones disminuyen la cantidad de palabras con más de 3 sílabas y todas aumentan la cantidad de enunciados, lo que nos habla de que hay más segmentación. ¿Sí? Si comparamos en base a estos indicadores las automáticas con la humana, la que parece estar en el perfil más parecida a la humana son las del tipo 2, ¿sí? Las que se generaron cuando le di al modelo ejemplos de textos adaptados y sus adaptaciones. Yendo a Ensaria, que esa métrica que miraba aquello que se conserva, que se saca y que se agrega, de nuevo las de tipo 2 son las que dan los mejores resultados, con un 0,3383 en promedio. De hecho, las de tipo 2 ganan en 13 noticias, ganan 5 veces las de tipo 3, que son las de los lineamientos, y solo 2 veces en el tipo 1. Y si miramos a la interna, los componentes de esta métrica, vemos en que lo que más se parecen las adaptaciones del tipo 2 a las humanas es en aquello que sacan, en la operación de sacar,
y en la operación de mantener, no tanto lo que agregan, porque de hecho les cuesta bastante agregar, o sea, lo que parece estarle costando más es agregar información que no está en el texto, pero que es necesaria para comprender. ¿Sí? Y por suerte Lina ya explicó, también estoy viendo la similitud semántica de cada una de las adaptaciones, la humana, la automática 1, 2 y 3 con el original, y para eso estoy usando lo que en procesamiento del lenguaje natural se conocen como embeddings, retomo, que eran representaciones matemáticas, ¿sí? de los textos se transforman en vectores numéricos, o sea, como son un punto en un espacio, y cuanto más cercanos están esos dos puntos, más se parecen entre sí, y acá está como graficado eso, y lo que podemos ver es en realidad que todas las adaptaciones obtienen buenos resultados en lo que es la similitud, ¿sí? semántica, y de hecho las automáticas, y particularmente la automática 3 es la que obtiene los valores más altos, con una mediana más alta y una menor dispersión, ¿sí? Y la humana es la que obtiene los resultados más bajos y con una dispersión mayor. Uno podría rápidamente decir, bueno, pero entonces eso más cerca semánticamente las automáticas, ¿sí? Pero quizás eso hay que ver que está hablando de la similitud semántica, porque quizás esto tiene que ver con que las adaptaciones humanas hacen reformulaciones más fuertes, más potentes, que son necesarias para la comprensibilidad de los textos, ¿sí? Y ya avanzo. La evaluación humana, y con esto prometo que voy terminando, la evaluación humana, contacté a 3 especialistas en lectura fácil con experiencia en la adaptación de textos y trabajo con el colectivo de las personas con discapacidad intelectual. Ellos recibieron las 20 noticias originales con todas las adaptaciones, sin saber cuáles eran las adaptaciones humanas y cuáles eran las 4 opciones mezcladas, en un orden aleatorio y un orden diferente cada uno de ellos, y se les pidió que ordenaran esas adaptaciones en orden de preferencia, ¿sí? Y además tenían un espacio para justificar ese ordenamiento y para dar feedback cualitativo sobre cada una de las adaptaciones. Para mostrar los resultados globales y para ver, bueno, hubo acuerdo entre los evaluadores, este es un coeficiente de concordancia, se llama coeficiente de concordancia de Kendall, que justamente lo que hace es medir cuánto acuerdan personas que ordenan los mismos ítems. Y a nivel global, ¿sí? este coeficiente, cuanto más cercano a 1, mayor es la concordancia, cuanto más cercano a 0, peor. A nivel global da una concordancia alta de 0,81, se ve una tendencia clara, ¿sí? Los evaluadores todos, el orden que prefirieron está ahí. Primero las automáticas de tipo 3, o sea, aquellas que se generan por lineamientos, luego la adaptación humana, luego la 2 y luego la 1, y después lo fui viendo este mismo coeficiente noticia a noticia, ¿sí? Y ahí vemos que viendo noticia a noticia hay un acuerdo moderado, ¿sí? Pero hay una bastante variabilidad, hay noticias en las que el acuerdo es altísimo, y hay otras en las que el acuerdo es bastante bajo, entonces las agrupé como en tres grupos. Noticias con acuerdo alto, que tienen este índice Kendall como mayor a 0,70, que son 7. Noticias con acuerdo medio, las que dan entre 0,40 y 0,70, que son 10. Y noticias con acuerdo bajo, menos de 0,40, que son 3. Porque mi idea es que esto pueda poder ir a mirar aquellas en las que el acuerdo es muy bajo para ver qué está sucediendo ahí, si es que las simplificaciones resolvieron las cosas de muy diferentes o hay tensiones que se puedan identificar. En resumen, como vemos, que la evaluación es sumamente compleja y que cada una de las cosas que miramos nos puede arrojar distintas miradas sobre el fenómeno de la simplificación, que es sumamente complejo en sí mismo, ¿sí? Una limitación de este estudio que tiene que ver con algo que les comentaba, con la ausencia de un corpus local, es que no hice evaluación por parte de lectores destinatarios, porque este corpus fue creado para un contexto sociocultural y temporal diferente, porque son noticias periodísticas españolas, además noticias del año 2010, 2011, 2012, y no era viable proponer un contexto de lectura para lectores con discapacidad intelectual uruguayos hoy que fuera plausible como para poder hacer algo con eso. Lo que estoy trabajando actualmente es un análisis cualitativo detallado, estoy categorizando todos los errores que aparecen en las simplificaciones automáticas generadas, ¿sí? Para, con esto todo metodológico, refinar las instrucciones y poder tener prompts más refinados e informados empíricamente, poder avanzar quizá en la construcción de un corpus propio y lo que me gustaría como reflexión final, y con esto cierro, es decir que en cualquier caso la simplificación textual, lo que uno haya trabajado en el campo como adaptador o haciendo un proyecto,
enseguida ve que eso es un fenómeno sumamente complejo que excede por mucho la aplicación automática de lineamientos lingüísticos o de reducción de la complejidad lingüística, y que en todo caso, desde mi punto de vista, estas herramientas podrán ser un apoyo, ¿sí?, para acelerar procesos, para generar primeras versiones, para explorar alternativas, pero que nunca, por ahora, no parecen poder sustituir la mirada del especialista, que es el humano, y de los propios lectores destinatarios, que son los que nos dan cuenta del contexto de lectura, de para qué estoy leyendo, qué otros apoyos o mediaciones hay en esa lectura. Bueno, muchas gracias. Bien, y la última participación de este evento es la de el ingeniero Diego Marat, que está haciendo el doctorado en informática, que es profesor agregado en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, también en el grupo de procesamiento de lenguaje natural. Y que va a hablar en realidad de la temática de su tesis, que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje jurídico. Lo van a ver bajo el dominio de la tesis. Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a la Academia por la invitación. Yo les voy a hablar de parte de mi trabajo de doctorado bajo el dominio de la ley, con los supervisores, con la supervisión de Guillermo y Dina. Adelante y pido disculpas a los lingüistas que estén en la sala, a las personas relacionadas con la jurisprudencia y a los amantes del lenguaje natural. Cualquier barrabasada que voy a decir a partir de ahora, obviamente es mi responsabilidad y no la de los tutores. Bueno, un poco la agenda, que voy rápido porque Dina está sacando la roja constantemente. Primero les voy a dar una pequeña motivación de por qué bajo el dominio de la ley. Y en particular vamos a hablar de la extracción de eventos de violencia en los textos, en las sentencias judiciales del Uruguay, la BJN, y luego unas pequeñas conclusiones. Bueno, la motivación es que tenemos, capaz que ustedes no lo saben, pero el Poder Judicial publica las sentencias de los tribunales de la República en un portal que es abierto y de acceso libre para todo el mundo. En estos momentos el portal ya tiene más de 100.000 sentencias publicadas y los textos de las sentencias judiciales tienen sus particularidades. Son textos muy largos, con mezcla de estilos, ¿no? Hay una parte que es muy técnica e inentendible para un ser humano que no estudió leyes, pero hay otra parte que es muy coloquial, con transcripciones de testimonios, y para la publicación estos textos sufren un proceso de edición que se realiza de forma manual, y dentro de estos procesos que hay categorización, ¿no? Decir, bueno, esto trata sobre este tema en particular o trata sobre este otro. Hay además un proceso muy sensible que es el proceso de anonimización, en el cual, digamos, se desidentifican elementos en los textos que permiten saber de quién hablan esas sentencias. En particular, por ejemplo, nombres de menores, o nombres de testigos. Esto es un texto que pueden encontrar en la base de jurisprudencia nacional. Es una sentencia del año 2002. Lo que... Este punto que ven aquí, después de la pista 15, se corresponde con este que es obvio que está aquí. ¿Sí? Dentro de todo este texto hay frases insertadas, y obviamente no lo vamos a poder leer ahora, pero aquí el lenguaje, en la parte negra, el lenguaje es más bien técnico. Lo que está en colores son los testimonios de la víctima y de la tía de la víctima. Estos testimonios están escritos, son transcripciones de, digamos, de testimonios orales y tratan de preservar esa oralidad en la transcripción, con lo cual hay frases cortadas, frases gramaticales, bueno, en fin.
sobre estos textos son los que nosotros intentamos trabajar, nos pareció interesante trabajar y fue lo que motivó, digamos, el estudio de técnicas de procesamiento del lenguaje natural sobre la base de jurisprudencia nacional. Además, bueno, pueden ver que hay siglas en lugar de nombres. Esas siglas son las que se obtienen en el proceso de desidentificación, y esas siglas además no son cualesquiera, porque se tienen que corresponder entre sí para que uno, al leer esta sentencia, sepa que el concubino AA y AA era militar son la misma persona. Bueno, en particular abordamos dos problemas. Este de la desidentificación, del cual no voy a hablar hoy, pero sí, además, el de la extracción de eventos de violencia que realizamos con grandes modelos de lenguaje. Y bueno, todo esto se desarrolló, no es una tesis aislada, se desarrolló en un contexto en el cual hubo además un proyecto financiado por el Fondo Sectorial de Datos Abiertos y algunos proyectos de grado relacionados a este trabajo de forma directa o indirectamente. Bueno, primero la extracción de eventos. Bueno, nuestro objetivo en este caso es la extracción de información semántica, es decir, estructurar información que está en el texto libre, desparramada en el texto libre, en una forma estructurada para poder luego aprovechar esa información para otras tareas. Por ejemplo, las consultas, por ejemplo, los resúmenes automáticos, o por ejemplo, análisis estadísticos, es decir, cuántos femicidios ocurrieron en tal o cual lugar, en tal o cual periodo, con qué armas o cosas similares. Lo que elegimos además fue una teoría de marcos desarrollada por Fillmore para hacer la definición, no como definición de los eventos. Les voy a comentar un poquito brevemente qué es esto. Lo que tenemos es, hay una palabra que evoca un marco semántico, que evoca una idea en la cabeza del lector o del hablante. En el caso que está aquí arriba es, vamos a utilizar matado, ¿no? Ellos habían matado, capturado cerca de un cuarto de los líderes conocidos del enemigo. Bueno, acá hay un marco que a mí me remite a un asesinato, ¿sí? Ese objetivo es una unidad léxica, puede ser un verbo, puede ser un adjetivo, puede ser un nombre, y además del objetivo, lo que a mí me lleva al asesinato, hay un montón de elementos relacionados con ese marco y con ese marco en particular. Por ejemplo, si hablo de asesinato, hablo de asesino, hablo de víctima, hablo de arma. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, hay más de un marco que yo podría encontrar acá, por ejemplo, capturado, ¿no? Que refiere a los mismos elementos, o también podría ser conocidos, ¿no? Hay un marco de conocimiento. Lo bueno de esta teoría es que hay además una base de datos disponible que se llama FrameNet, que está disponible solo para el inglés, que tiene muchas definiciones de marcos, más de 1200, y tiene muchos ejemplos marcados para el inglés. Entonces, lo que nosotros nos propusimos fue reutilizar esta información que ya está en inglés, que ya está compilada sobre los marcos y cuáles son, digamos, las entidades relacionadas a cada marco, y que además tiene textos libres, ¿no? Marcados con los objetivos y los elementos para intentar extraer información de la base de jurisprudencia nacional. Para eso utilizamos la misma idea que la presentación anterior. La idea es, no sé cuán familiarizados están, pero en realidad lo que se hace es utilizar, ¿no? Uno puede ir por varios caminos. Uno puede decir, bueno, tengo un modelo de lenguaje, lo que hago lo entreno. Los modelos de lenguaje están entrenados. Yo lo que puedo hacer es ajustar la matriz de pesos que está detrás de esa cosa abstracta que se llama IA a partir de los ejemplos de la tarea que yo quiero resolver. En este caso, lo que se hace es utilizar el mismo prompt, hablando mal y pronto, no es exactamente así, pero bueno, el mismo prompt de ChatGPT, el mismo en el cual ustedes dicen, tengo 2 huevos, 1 kilo de harina y 2 de azúcar, quiero saber qué receta puedo hacer para la tarde de hoy. Utilizar exactamente eso para resolver el problema. Evidentemente, si ustedes intentan hacer eso de cero para resolver este problema, el resultado va a ser muy malo. Entonces lo que se hace es, se especifica en la misma consulta
cuál es la tarea que tienen que resolver y se le da información acerca de qué elementos, en este caso estamos hablando de marcos semánticos, qué elementos del evento se tienen que extraer. Y además se le dan ejemplos. En la presentación anterior ustedes vieron que eran pocos ejemplos. En nuestro caso nosotros llegamos a dar hasta 500 ejemplos de resolución de la tarea para ver cómo se comportaban los distintos modelos. Simplemente, medio rápido, para que tengan una idea, bueno, digamos, lo que nosotros hicimos fue una especie de generador de especificación del problema para el modelo de lenguaje, en el cual tomamos los marcos, ¿no? Los eventos, el tipo de eventos que queremos reconocer, y a partir de la base, esa de framing, que tenía un montón de ejemplos, extraemos las definiciones que precisamos, tanto de los marcos como de los elementos, y además extraemos los ejemplos que tiene esa base de datos para darle un ejemplo, para construir los ejemplos de entrada y salida que le vamos a dar al modelo, ¿no? Básicamente lo que se hace es una especie de texto largo así, espantoso, está en inglés, y se lo dimos en inglés, ¿no? El objetivo, le decimos cuál es el objetivo, en este caso es extraer asesinatos de los textos, le decimos qué es un evento de asesinato, perdón. Le decimos qué es un evento de asesinato, le decimos qué entidades están en ese tipo de evento, el asesino, la víctima, la causa, el instrumento, le explicamos qué es en cada caso lo que estamos buscando, a veces hasta para uno no es tan fácil entender la diferencia entre causa y no sé, y medio. Y luego le pasamos ejemplos de entrada-salida, ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 4. ¿Sí? Esta lista de ejemplos que le pasamos llegó hasta 500. También probamos no pasarle ningún ejemplo y ver qué tal se comportaba. Bueno, esta cosa espantosa, llena de colores, yo no vengo de la FIC, perdón, son los resultados de uno de los experimentos que hicimos. ¿Sí? La tarea de reconocer los eventos se puede partir en varias tareas. Uno puede decir, bueno, primero detecto qué palabras pueden ser disparadores de los marcos. Después detecto a qué marco pertenece cada palabra. Después detecto para ese marco cuáles son los posibles elementos que están presentes en el texto. Bueno, este es el ejemplo en el cual le damos el texto y le decimos hace todo de una y dame el resultado. En este experimento particular probamos 6 modelos de 3 familias distintas. No nos casamos ni con Estados Unidos ni con China. Y los probamos en 2 versiones, una versión grande y una versión chica de cada modelo. ¿Sí? Para que entiendan un poco la gráfica, lo que está digamos, lo que está abajo es la cantidad de ejemplos que se pasaron, desde 0 ejemplos hasta 160 en este caso, y aquí es el nivel de performance que tiene el modelo. Cuanto más alto es este número, mejor es el resultado. El ideal sería un 100, ninguno llegó a 100, quedamos ahí cerca del 80, y aunque parezca que cerca del 80 está muy lejos del 100, lo cual es cierto, es un muy buen resultado para esta tarea según el estado del arte de resolución de extracción de marcos. Bueno, pero ¿qué pasa con la BJN? Porque esto que está hecho acá se hizo todo con los ejemplos de Freinet. ¿Sí? Los ejemplos que ustedes ven aquí son todos extraídos de esa base de datos. Bueno, para trabajar con violencia en la BJN, los eventos de violencia en la BJN, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es un evento de violencia? Tuvimos que adaptar los marcos que estaban definidos en Freinet, que además estaban en inglés, para el contexto de la BJN. Tuvimos que crear un corpus de eventos, porque tuvimos que leer las sentencias y marcar cuáles son los eventos que están presentes en esos textos y marcar todos los elementos relacionados. Y lo que nos interesó además evaluar fue cómo se pueden utilizar recursos que están en un idioma para el otro. En este caso yo tengo definiciones en inglés, tengo ejemplos en inglés para textos que no tienen nada que ver con los textos de la base de jurisprudencia nacional. La pregunta es si esos textos me sirven para poder resolver un problema nuevo, en un dominio nuevo, en un lenguaje completamente distinto. Bueno, ¿a qué le llamamos violencia en la BJN? Para eso lo que hicimos fue un estudio únicamente sobre los verbos. Si recuerdan, los disparadores pueden ser de cualquier tipo. Nosotros nos centramos en los verbos
Para eso utilizamos una base de datos, una categorización, perdón, de verbos de la Universidad de Vigo que se llama DS, pero además la complementamos con la información empírica de la BJN. Estos son los verbos, digamos, que con mayor ocurrencia en 10.000 sentencias de la BJN, ¿sí? A partir de esto nos quedamos con verbos que son los más frecuentes y los marcos asociados a esos verbos. Marcamos entonces más de 1000 instancias con los verbos seleccionados. No siempre las instancias son realmente eventos de violencia. En particular, con el verbo violación, es bastante claro, en las sentencias judiciales se están violando todo el tiempo las leyes, la Constitución y las normas, y no necesariamente se trata, ¿no?, de abusos sexuales, cosas por el estilo. También pasa con hacer daño, ¿no? Golpear una puerta, golpeó la puerta y se fue, pegó la vuelta a la esquina, ¿no? Ese tipo de cosas que no necesariamente son eventos de violencia y que a nosotros igual nos interesa porque queremos saber al final del día si el modelo es capaz de entender que eso efectivamente no es un evento de violencia. Entonces, estos son los resultados de otro experimento. Esta vez sí los ejemplos son de la BJN. Nosotros evaluamos sobre 500 ejemplos de la BJN, cómo se comportaban los 3 modelos en su versión más grande, porque las versiones más grandes son las que funcionan mejor, y porque nos estamos quedando sin plata, ya no podemos seguir pagando los modelos. Esto es parte mentira y parte verdad. Pero en este caso, bueno, aquí nuevamente es el indicador de la performance. Como verán, la mejor de todas es para Cloud Sonnet, que llega casi al 70%. Ya perdimos 10 puntos del resultado anterior. Pero lo que está aquí no es la cantidad de ejemplos, porque bueno, partir los ejemplos en 0,6 es complicado, pero sí es la proporción de ejemplos de cada una de las fuentes que tenemos. En 0, lo que estamos diciendo es, no hay ejemplos de la BJN. En 0,4 estamos diciendo el 40% de los ejemplos son de la BJN y el 60% restante vienen de FrameNet en inglés. Y aquí los ejemplos únicamente son los de la BJN, ¿sí? Aquí todos los ejemplos están en inglés y de un corpus extraño, digamos, a los ejemplos sobre los cuales nosotros le vamos a pedir al modelo que realice la extracción. En estos que están aquí, los ejemplos son de la misma fuente, digamos, que los ejemplos sobre los cuales tiene que trabajar el modelo. Bueno, estos son resultados cuantitativos. Estos son algunos de los resultados que podemos ver, que son un poco más divertidos. Los textos que aparecen son exactamente el texto que se le da al modelo para resolver, ¿sí? En estos dos casos, el modelo es un crack, digamos, ¿no? Encuentra los dos eventos que tiene que encontrar, que son robar, dice despojó, pero robar, y amenazar, amenazó, es amenazar, esto está bien. El numerito que está aquí arriba indica es correlativo al evento, ¿no? Para saber a qué evento corresponde cada uno de los elementos. Este en particular, aquí había 2, encontró los 2, encontró bien todos los elementos que queríamos encontrar, la víctima, los bienes, pero, por ejemplo, no está quién es el autor de los hechos o los autores de los hechos, están implícitos. En el segundo caso, tenemos también los dos mismos eventos, amenazar y robar. Están bien encontrados todos los elementos de cada uno de los frames. Y además, digamos, el resultado de que el otro partícipe es el hablante, es el que profiere la amenaza, pero además es el perpetrador del robo. Y esto lo detecta bien y lo extrae bien el modelo de lenguaje. Y uno dice, me voy a dedicar a otra cosa. Hasta que empieza a ver otros ejemplos, porque por algo estamos en 70 y no en 100. Este es un ejemplo un poquito más largo. Y el problema que tiene es, de nuevo,
hay una amenaza, hay un robo. El robo y la amenaza está hecho por los jóvenes adolescentes. Sin embargo, el modelo solo lo marca como el causante del robo y no como los que profieren la amenaza. Bueno, es un error menor, ¿no? No podría decir. Es incompleto, pero dentro de todo el resultado es muy bueno. Bueno, este es el último, siempre el peor para el final. El texto es muy largo y lo dejo así porque para que vean los tipos de entrada que le damos al LLM. Muy largo, digo es muy largo porque en referencia, por ejemplo, a los de Freinet, que son mucho más cortitos, los textos, la segmentación de estos textos, como vieron al comienzo, normalmente tiende a generar ejemplos mucho más grandes. En este caso, lo importante es que aquí dice, ni siquiera sabe por qué le disparó, y bueno, el modelo confunde a la víctima por el victimario. Bueno, unas rápidas conclusiones. ¿Se puede aprovechar el conocimiento semántico compilado para la resolución de tareas con el LLM? La respuesta es sí, logramos obtener muy buenos resultados, sobre todo para el inglés, con Freinet, de los ejemplos de Freinet. No tan así para el cruce entre lo que está en Freinet y la BJN. El problema con la BJN, con la base de jurisprudencia además, es que es un texto bastante más complicado, bastante distinto al texto con lo cual normalmente se entrenan los modelos, y bueno, eso se nota en los resultados finales. En todos los casos los ejemplos incrementaron significativamente el rendimiento. Podría mostrarles una gráfica con el de 500, aunque eso tiene un límite, digamos. Después de cierta cantidad de ejemplos, hay un tema de memoria en el prompt que hace que no sea infinito, ¿no? Y además se pierde esa información a medida que se agranda el prompt. Pero bueno. Y hay un tema con estos modelos. O sea, nosotros usamos modelos propietarios porque son modelos muy grandes y para esta tarea, con las pruebas preliminares en modelos chicos, los resultados serán realmente muy malos. El problema con esto es que los datos de la base de jurisprudencia nacional, por ejemplo, pero podría ser de cualquier otro texto, contienen información sensible. De hecho, se la anonimiza para publicarla en la base de jurisprudencia nacional. Lo cual hace que estos grandes modelos, en principio, más allá de que podrían servir para esta tarea, no pueden ser utilizados de facto. En particular, y por las dudas, que haya alguien del Poder Judicial presente, los textos que se enviaron para hacer estas pruebas fueron manualmente anonimizados uno por uno, en los cuales se sustituyeron todos los nombres, todas las líneas de ómnibus, todas las fechas, todos los nombres de calle, todas las ciudades, para volverlo, digamos, lo más anónimo posible. Y con esto termino. Tina, me sacaste la roja. Muchas gracias. Bueno, muy bien, estamos un poco atrasados, pero igual podemos recibir alguna pregunta. Bien. ¿Quieres preguntar algo? Yo quería hacer una pregunta, pero tengo una cantidad, pero de esta última exposición. Yo siempre tengo preocupación por la aplicación práctica de todos estos estudios. Es decir, ¿ustedes tienen alguna posibilidad o han pensado, por ejemplo, influir en la redacción de las sentencias con algún tipo de relación con la BJN? Sí, no tanto con este trabajo, sino con el anterior, el que no presenté. Ese objetivo en particular fue fijado por el propio Poder Judicial. O sea, nosotros nos juntamos con ellos nos pareció interesante trabajar sobre ese corpus, porque es un montón de texto que está disponible. Nos juntamos con ellos y nos comentaron cuáles son los problemas que ellos tienen. En particular, para la anonimización de los textos, y uno, cuando trabaja, se da cuenta enseguida, hay errores de personas que no quedaron anonimizadas, siglas que no se corresponden entre sí, que deberían corresponderse, en fin, un montón de problemas, y es un montón de trabajo que se realiza de forma manual. Nosotros, para ese caso, por ejemplo, en el contexto del proyecto del Fondo Sectorial de la ANI, hicimos un prototipo de anonimización.
el cual no funciona 100% correctamente porque es imposible, pero podría ser una ayuda para acelerar el proceso de anonimización. Yo te sugiero qué cosas tenés que anonimizar, qué letras le tenés que asignar a cada uno de esos elementos. Ahora justo saqué la presentación, pero el fondo con dibujitos que había atrás en realidad es una foto del prototipo y cómo los nombres se marcan y quedan con distintos números. Eso se lo presentamos al Poder Judicial, pero bueno, de ahí a pasar a producción siempre es un tema. Gracias. ¿Sí? Se supone que usamos siempre muestras de español actual, desde el que se usa en este momento, en este siglo o Sí. algo así. Sí, nosotros no hemos trabajado con español antiguo, ¿no? Antiguo, por ejemplo, un texto en español antiguo puede procesar esto. No. Yo pienso que habría que entrenar con español antiguo, ¿no? Está. Pero pienso que se podría perfectamente. Sí, claro, se podría, pero esto no está adaptado. No, porque incluso estos grandes modelos tienen como muy cerrado que hay otra línea, otra variante, Claro. de modelos un poco más chicos, que se suelen, nosotros llamamos tunear, fine tunear, ¿no? Con esa jerga mezclada, que sí, que se adaptan a un dominio específico y pienso que se deben poder adaptar así al español antiguo. Muy bien, gracias. ¿Más preguntas? Bueno, entonces, vamos. Para Diego. Por defender a Diego. No, me preguntaba si los ejemplos de Freinet que usaste, en realidad los modelos ya los tienen capaz incorporados. Bueno. Todo su gran corpus de entrenamiento y capaz que por eso también ponen. Eso también nos lo preguntamos nosotros en su momento y por eso en realidad también hicimos test de, digamos, ablación de cierta forma. Lo que empezamos a hacer es, no quiere decir que no se vayan a comportar mejor, pero empezamos a recortar la información de Freinet que le pasamos adentro del prompt. O sea, nosotros dijimos, bueno, tenemos 500 ejemplos, 200 ejemplos, 100 ejemplos, 0 ejemplos. Bueno, y ahora te empiezo a recortar la información que te doy. No te digo, tenés que detectar víctima, victimario, no sé qué. Vos tenés que saber de lo que hablo cuando hablo de esto. Bueno, víctima y victimario son fáciles, espero que no son tan fáciles. Y después te quito los argumentos y te digo, encontrame hicimos varias pruebas. En esas pruebas todos los modelos se comportaban peor que con 0 ejemplos. O sea, que esa información que le estamos pasando de alguna forma le permitía resolver el problema. Sin esa información que nosotros le estábamos dando. Entonces, por ese lado, Y además la cocaína también lo podría tener. Los Sí, modelos. no toda nada. No. Sí. No se oye nada, lo que hablan ustedes. Ah, perdón. No. Igual, No, perdón, acá lo que decíamos es que lo que preguntaba ella es si los modelos no tenían ya incorporada la información, entonces cuando de Freinet, cuando le pedimos algo, ya lo tiene, no es lo mismo que deducirlo. Y nos preguntamos además si no tendría la propia base de jurisprudencia nacional, porque si es pública, la puede tener. Esa fue la discusión. Bueno, muchas gracias. Sí, una pregunta más. Sí, aquí, Sí. respecto a la definición de teoría, ¿cuáles Sí. son los estándares para identificar uso de inteligencia artificial en la producción académica? Usos más adecuados. En realidad yo, bueno, no sé si hay estándares. Eso es lo primero. Lo que sé es que algunas características que aparecen en la literatura y que uno puede ver además del lenguaje generado por los modelos es que tienen un poco menos de variación sintáctica, que tienden a ser más generalistas, son un poco
Bueno, y eso de algún modo se puede pasar a un método concreto que contando algunas cosas empiece a deducirlo. Otra cosa que se ha hecho es generar textos con una especie de marca de agua, con una especie de código oculto. Pero eso no tendría tampoco mucho sentido, porque en general yo no entiendo muy bien cuál es el objetivo de esa marca de agua. Pero esa marca de agua, además, como tantas cosas en el mundo de la informática, se puede hackear. Bueno, entonces les agradezco a todos por la atención, por la participación. Con esto damos por concluido esta celebración que tiene